Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables al reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 22 de mayo de 2025 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos, proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye el secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 15 de mayo de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, del que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones jurisdiccionales a discutir, consistentes en, primera, proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 039, diagonal 2019, diagonal 1 romano-A, en cumplimiento ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo 351, diagonal 2023, pronunciada por el primer tribunal colegiado en materias administrativa y civil del 19º circuito, juicio de nulidad que fue promovido en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y otras autoridades. Proyecto por el que se propone revocar la sentencia definitiva recurrida del 3 de febrero de 2022, pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria para determinados efectos. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 058, diagonal 2024, diagonal 2 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo de fecha 6 de diciembre de 2024 de admisión de contestación a la demanda. Proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, de que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en proyecto de acuerdo de Pleno, dictado en el juicio de nulidad 022, diagonal 2024, diagonal 3 romano-A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 29 de abril de 2025 pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria, proyecto por el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de la clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión.
En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria del 15 de mayo de 2025, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? Por favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 15 de mayo de 2025, instruyendo al secretario general de acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución a recurso de revisión dictado en el juicio nulidad 39-2019, diagonal 1 romano-a, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Como lo señalé con anticipación, es dentro del expediente 39, diagonal 2024, diagonal 1 romano-a, donde la parte actora demanda a la Secretaría de Salud y Secretaría de Administración, ambas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. El asunto que se propone pues es la resolución al recurso de revisión señalado con anticipación en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo número 351, diagonal 2023. Como antecedentes de esta resolución tenemos que en la sentencia del 8 de octubre de 2021, el suscrito decretó el sobrecimiento del juicio con respecto a la impugnación del oficio SSST, diagonal SAF, diagonal DRF, diagonal 844, diagonal 19, del 14 de agosto del 2019, emitido por la directora de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud. También se determinó que no se configuraban las negativas fictas impugnadas con respecto al cobro de diversas facturas emitidas por la prestación de servicios que se le adjudicaron directamente. Y también se resolvió que había prescrito el derecho subjetivo de la actora para reclamar en el juicio el cumplimiento de los contratos DGCYOP, diagonal 078, diagonal 2016, DGCYOP, diagonal 083, diagonal 2016 y DGCYOP, diagonal 090, diagonal 2016, celebrados entre la actora y la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, cuyo objeto radicaba en el suministro de medicamentos. En ese sentido, previo a esta resolución, la actora se inconformó en contra de la sentencia en cuestión, promoviendo un recurso de revisión, mismo que este Pleno resolvió a través de la resolución 3 de febrero del 2022, confirmando dicha resolución. En contra de esta decisión, la parte actora promovió juicio de amparo directo que por razón de turno correspondió conocer al primer tribunal colegiado de circuito en materias administrativa y civil del 19º circuito, asignándosele el número 170 diagonal 2022, el cual se resolvió por ejecutoria 30 de marzo de 2023, en el sentido de otorgar el amparo y protección de la justicia federal para el efecto que, con libertad de jurisdicción, el Pleno analizara el argumento de la recurrente encaminado a controvertir que existía imposibilidad jurídica para que iniciara el término para que operara la figura jurídica de la prescripción de la acción de exigir el cumplimiento de los contratos ya mencionados. Por resolución del 24 de abril de 2023, se dio cumplimiento a la ejecutoria en cuestión, confirmando nuevamente la legalidad de la sentencia recurrida. La parte actora promovió juicio de amparo directo 351, diagonal 2023, en contra de esa determinación, conociendo el mismo tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 19º circuito, que por ejecutoria del 23 de abril de 2023 otorgó el amparo y protección de la justicia federal, ordenando a este Pleno que
Número 1, dejara sin efectos la sentencia reclamada. 2, analizara nuevamente el agravio sexto del recurso de revisión, considerando que no se configura la prescripción de la acción de cobro de las facturas derivadas de los contratos administrativos anteriormente señalados. En este último aspecto, el órgano jurisdiccional en cuestión sostuvo que, contrario a lo resuelto en el fallo reclamado, para el inicio del cómputo de la prescripción del derecho a reclamar el pago de las facturas expedidas con motivo de los contratos en comento, no es aplicable la regla general prevista en el artículo 1510, fracción segunda del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, pues esa figura fue sujeta a una modalidad contractual, como lo es la atinente a que la obligación de pagar nacía a partir de que se presentaran las facturas debidamente requisitadas y fueran validadas por la Secretaría de Salud del Estado. En cumplimiento a esta ejecutoria, se propone a este pleno lo siguiente. Primer término, se deja sin efectos la resolución del 24 de abril del 2023 dictada en el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo número 170, diagonal 2022. En segundo punto, se procede al estudio y resolución del agravio sexto vertido por el recurrente en su escrito de revisión, en el que controvirtió que la entrega de las mercancías y solicitud de pago de las facturas que expidió con motivo de los contratos ya mencionados no era el momento para iniciar el cómputo del plazo para que se configure la prescripción de su derecho para reclamar jurisdiccionalmente su pago. Siguiendo los lineamientos del primer tribunal colegiado, el planteamiento se considera fundado, tomando en cuenta que las partes al suscribir los contratos convinieron incluir una cláusula especial conforme la cual el nacimiento de la obligación de pago estaba condicionada a la validación de las facturas entregadas. Es así que en este proyecto se describe el procedimiento descrito en dicha cláusula, conforme la cual la Secretaría de Administración demandada se obligaba a tramitar en favor de la recurrente el pago total o en parcialidades contra entrega de las mercancías materia de los contratos dentro de los 20 días hábiles posteriores contados a partir de la entrega de las facturas respectivas, previa entrega y recepción de los medicamentos, así como la aceptación y entrega de las facturas que cumplan con los requisitos fiscales, las cuales debían ser validadas por la Secretaría de Salud. Es así que se concluye que sin el cumplimiento de esa condición no puede iniciar el término prescriptivo para obtener la contraprestación pactada en los mismos, por lo que se procede es a revocar la sentencia del 8 de octubre de 2021 para el efecto de que la primera sala unitaria emita otra en que prosiga el análisis de las prestaciones precisadas por la recurrente en su escrito inicial de demanda, partiendo del supuesto que no ha iniciado el término para computar la prescripción de la acción para obtener el cumplimiento de dichos contratos, y con libertad de jurisdicción emita la resolución correspondiente. Finalmente, se reiteran en el presente proyecto las cuestiones que no fueron materia de la concesión del amparo que se cumplimenta. Estos son lo que se señala en el presente proyecto, por lo que se abre discusión el mismo. Magistrado Jesús Gerardo Aldapa Ballesteros, ¿algún comentario? De acuerdo con el proyecto, magistrado presidente, solamente. Gracias, magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la voz, magistrado presidente. Pues efectivamente nos encontramos en un cumplimiento de amparo en este expediente 039 y se estima correcta el proyecto en razón de que se ajusta a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta en este acto. Pues al realizar el agravio sexto contenido en el recurso de revisión se presenta considerar que opera la prescripción de la acción de cobro, lo cual trae como consecuencia que se revoque la sentencia recurrida para el efecto de que la primera sala emita otra y que se prosiga con el análisis de las prestaciones que el accionante las prestaciones del accionante, partiendo de la premisa de que no se ha iniciado el término para computar la prescripción. Por lo tanto, estamos a favor.
Es Sí. cuanto, magistrado. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en cumplimiento ejecutoria de amparo directo recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión dictada en el expediente del juicio de nulidad 39, diagonal 2019, diagonal 1 romano, guión A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 58, diagonal 2024, diagonal 2 romano, guión A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Ciertamente, lo que se presenta a este honorable pleno es un proyecto de resolución interlocutoria de recurso de reclamación dentro del expediente 058, diagonal 2024, diagonal 2 romano, guión a través del cual el acto recurrido consiste en que la parte actora presenta el recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha 6 de diciembre del 2024, a través del cual se admitió la contestación de demanda. La litis dentro del presente asunto consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del auto de fecha 6 de diciembre del 2024, a través del cual se determinó admitir la contestación de demanda. En específico, lo que se tendrá a consideración es la determinación de la sala instructora al tener por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad demandada, por cuanto hace al medio de prueba consistente en copia de la sentencia de amparo directo número 163, diagonal 2021. Las consideraciones de la sala instructora, que es la segunda sala, son las siguientes. Se determinó admitir la contestación de demanda y se tuvo por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad demandada, por cuanto hace al medio de pruebas consistente en copia de la sentencia de amparo directo 163, diagonal 2021. Las manifestaciones de la parte recurrente, en su único agravio, consisten en señalar de forma medular que le causa perjuicio el auto de admisión de contestación de demanda, a través del cual se tuvo por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad demandada, específicamente por cuanto hace al medio de prueba consistente en copia de la sentencia de amparo directo 163, diagonal 2021, toda vez que refiere que respecto al material probatorio entregado por la autoridad demandada, no fue el solicitado en su escrito inicial de demanda, y por tanto a su criterio determinó que dicha autoridad no cumplió con lo requerido y solicita se haga efectivo el apercibimiento correspondiente. La propuesta que hago a este honorable pleno es la siguiente. El suscrito magistrado propongo al pleno considerar el auto de admisión de contestación de demanda de fecha 6 de diciembre del año 2024 de acuerdo a las siguientes consideraciones. El agravio propuesto por el recurrente se estima infundado e insuficiente, toda vez que si bien la autoridad demandada no exhibió en sí la copia de la sentencia requerida, sí exhibió lo que tenía en su poder con relación a dicha documental, es decir, la copia simple del oficio número 20983, diagonal 2023, de fecha 14 de junio del 2023, signado por el licenciado Sergio Cruz Banda Guevara en su carácter de secretario de Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en el cual se detallan los puntos resolutivos de la sentencia de amparo. En ese sentido, debe decirse que el tribunal no puede imponer una obligación a la autoridad demandada para que exhiba las documentales en la forma en que lo pretende la parte actora, ya que la propia ley primeramente no impone a la autoridad su confección y conservación. Además, cabe aclarar, las normas que rigen el procedimiento que nos ocupa no establecen una consecuencia a la omisión en que incurra la autoridad demandada al no exhibir las pruebas de la forma, y hago énfasis en ello, de la forma en que la parte actora las solicita. Aunado a lo anterior, es de resaltarse que las sentencias dictadas por los juzgados de distrito y tribunales de circuito
tienen el carácter de hecho notorio, ya que dichos organismos jurisdiccionales tienen la obligación de capturarlas en una versión electrónica en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, entre paréntesis CISE, del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, tienen ese carácter para el órgano jurisdiccional resolutor y por tanto pueden invocarse como tales. Acorde a lo antes expuesto, debe decirse que la parte actora no puede trasladar la obligación a la autoridad demandada de exhibir una documental, primeramente, que no emitió o que haya expedido, pues en dado caso es la misma propia actora hoy recurrente quien estaba en posibilidad de ofertar dicho medio probatorio como un hecho notorio, o bien solicitar al órgano jurisdiccional que lo emitió, como es el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 19º circuito, con residencia en esta ciudad, ya que la parte actora fue parte dentro del juicio principal. En ese sentido, lo conducente es confirmar el auto de fecha 6 de diciembre del año 2024 por ser lo que conforme a derecho procede. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Y efectivamente se estima correcto, se confirme el auto recurrido, toda vez que efectivamente si la autoridad demandada exhibió el oficio a través del cual el juzgado de distrito notificó los puntos resolutivos de la sentencia emitida dentro del amparo en revisión y no la sentencia de dicho recurso, la autoridad demandada sí cumplió el requerimiento efectuado, por lo que no es procedente que se le haga efectivo el apercibimiento decretado en el auto de admisión. Pues además de que la autoridad demandada no fue la emisora de esa sentencia, la actora estuvo en posibilidad de solicitarla ante la autoridad que sí lo fue, que sí lo es, ¿verdad? Pues fue ella la recurrente en el amparo en revisión, aunado a que es un hecho notorio la existencia de la sentencia multicitada, pues se encuentra publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo tanto, coincidimos con el criterio del magistrado ponente y nuestro voto es a favor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Pues coincido con el criterio esgrimido por el magistrado ponente y por el magistrado Alejandro, en virtud de que no puede exigirse la autoridad una copia certificada de un documento que no emitió y que aparte es de los que la propia ley del contencioso administrativo en el artículo 22 señala que están a su disposición. Él, al estar a su disposición, toda vez que fue quien promovió ese amparo, pues lógicamente pudo obtener la copia que le está queriendo exigir a la autoridad responsable. En ese sentido, considero, concuerdo con lo que ya señalaron. Si me permite nada más un último comentario, magistrado presidente. No podemos estar realmente nuestro actuar supeditado a tal cosa que nos pidan dentro de una demanda, de una contestación de demanda. Tenemos que actuar conforme a derecho y conforme a derecho considero que está resuelto este recurso de reclamación, porque insisto, no podemos cumplir muchas de las veces algún tipo de petición que vaya en contra de lo que pueda representar la ley o que pueda representar la obligación que tienen las autoridades, como en este caso. Así que totalmente de acuerdo con sus comentarios. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, procede a tomar votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del recurso de reclamación dictado en el expediente del juicio de nulidad 58, diagonal 2024, diagonal 2 romano, -A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. Sí.
El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 22/2024/3 romano-a, con motivo de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora del juicio. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. El antecedente es el siguiente. El día 14 de mayo del año en curso se recibió un escrito proveniente del representante legal de la persona moral actora, por medio del cual acude a interponer recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria, con fecha de emisión del 29 de abril de 2025, por medio de la cual se reconoció la validez de la resolución impugnada en el juicio, consistente en resolución del 8 de enero de 2024, emitida por la Dirección Jurídica, Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud y OPD Servicios de Salud de Tamaulipas, dictada dentro del expediente SST/DJT y AIP/DCCIA/PA/06/2023, a través de la cual se resolvió como improcedente la solicitud de pago derivada del incumplimiento de contrato SST/SAF/D/V/428/2018 por la cantidad de 26.521.927.96 pesos. Al respecto, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido a nombre de la parte actora del juicio en tiempo y por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de sala, resultando procedente de ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por las salas unitarias, como en el caso ocurre. Se abre a discusión el presente proyecto jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldapa, ¿algún comentario? Totalmente de acuerdo con el proyecto. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Por favor. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración de pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el presente expediente 22/2024/3 romano-a. Por último, toda vez que no existe programados asuntos a tratar en los puntos números 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:33 del 22 de mayo de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.